Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy, tengo un tema súper interesante y lleno de drama para ustedes. Ya saben que me encanta hablar de las historias de amor de las celebridades, y hoy vamos a sumergirnos en una de las más icónicas, de las más comentadas y, por qué no decirlo, de las más enigmáticas, la de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Exactamente, vamos a desentrañar la verdad detrás de su historia de amor. ¿Fue un amor real? ¿Una estrategia publicitaria? ¿Qué pasó realmente entre estos dos grandes actores turcos? Prepárense porque vamos a adentrarnos en el laberinto de rumores, especulaciones, entrevistas y, por supuesto, fotos y vídeos que han marcado esta relación. Pero antes de empezar a destripar todo el drama, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante. ¿Listos? Empecemos. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, los nombres que resonaron en todos los medios de comunicación turcos y que inevitablemente se expandieron por todo el mundo. Su historia de amor se gestó como la mayoría de las historias de amor en el mundo del espectáculo, en el set de grabación. Concretamente en la exitosa serie Medcezir, que si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Ahí, estos dos jóvenes actores interpretaron a Yaman y Mira, dos personajes con una química explosiva, con una conexión que traspasaba la pantalla. Y claro, ¿qué pasa cuando dos personas con tanta química y belleza están constantemente juntas, trabajando largas horas y compartiendo emociones fuertes? Pues, los rumores comienzan a circular. Al principio eran murmullos, especulaciones, pero pronto, las revistas del corazón se llenaron de noticias sobre una posible relación entre Aatay y Serine. Fotos juntos, cenas románticas, escapadas, todo apuntaba a que lo que comenzó como ficción, se estaba convirtiendo en realidad. Pero aquí viene lo interesante porque la historia no es tan sencilla como parece. Aunque las fotos y los rumores eran constantes, tanto Aatay como Serine siempre mantuvieron una postura ambigua. Nunca confirmaron, pero tampoco negaron rotundamente la relación. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Una teoría muy extendida es que todo fue una estrategia de marketing. La serie Medcezir estaba en su apogeo, y la supuesta relación entre los protagonistas ayudaba a mantener el interés del público, a generar más audiencia y a vender más revistas. Es una estrategia muy común en el mundo del espectáculo, y no sería la primera ni la última vez que una supuesta relación se utiliza para promocionar un proyecto. Pero por otro lado, también hay quienes creen que al menos al principio, hubo sentimientos reales. La química entre ellos era innegable y es posible que durante un tiempo existiera algo más que amistad. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo especial entre ellos. En entrevistas, Aatay y Serine siempre se mostraron muy reservados. Hablaban de su admiración mutua, de su buena relación, pero evitaban entrar en detalles sobre su vida personal. Esto, por supuesto, solo alimentaba los rumores y la curiosidad del público. ¿Era amor? ¿Amistad? ¿Una estrategia publicitaria? La verdad por aquel entonces parecía inalcanzable. Con el tiempo, la serie Medcezir llegó a su fin. Y con el fin de la serie, la atención mediática sobre Aatay y Serine disminuyó. Aunque seguían siendo dos de los actores más populares de Turquía, las noticias sobre una posible relación dejaron de ser tan frecuentes. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Ambos actores tomaron caminos separados. Aatay se centró en su carrera profesional, participando en proyectos exitosos como Yerde y The Protector. Serine, por su parte, protagonizó la serie Fi, que también fue un gran éxito. A pesar de sus caminos separados, los rumores sobre una posible reconciliación siempre estuvieron presentes. Los fans soñaban con verlos juntos de nuevo, y las revistas del corazón no dejaban de especular sobre un posible reencuentro. Pero, ¿qué pasó realmente entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya? La respuesta definitiva probablemente solo la sepan ellos. Pero analizando toda la información disponible, podemos sacar algunas conclusiones. Es muy probable que al menos al principio, existiera una atracción y una conexión real entre ellos. La química que tenían en la pantalla era innegable, y es difícil imaginar que no sintieran algo más que amistad. También es probable que la relación,
o al menos la imagen pública de la relación, fuera utilizada como estrategia de marketing para promocionar Medcezir. Es una práctica común en el mundo del espectáculo, y no sería sorprendente que hubiera sido el caso. Sin embargo, la historia de Aatai y Seriney es mucho más compleja que una simple estrategia publicitaria. La ambigüedad con la que siempre trataron el tema, las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indica que en algún momento hubo algo más que un simple trabajo en equipo. La realidad es que probablemente nunca sabremos la verdad completa. Pero lo importante es que ambos actores han logrado construir una exitosa carrera profesional y que han demostrado ser dos de los talentos más importantes de Turquía. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, su legado en la televisión turca es innegable. Medcezir sigue siendo una de las series más queridas por el público, y la química entre Aatai y Seriney sigue siendo recordada como una de las más icónicas de la historia de la televisión turca. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el amor a veces es complicado, misterioso y difícil de entender. Y que en el mundo del espectáculo, la verdad puede ser aún más difícil de alcanzar. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de amor de Aatai Ulusoy y Seriney Sarkaya. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, las fotos y los vídeos, tratando de desentrañar la verdad detrás de su relación. Recuerden que este es solo mi punto de vista, basado en la información disponible. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irme no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y ahora, vamos a profundizar en este fascinante tema. La historia de Aatai Ulusoy y Seriney Sarkaya es mucho más que un simple romance mediático, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, la presión del ojo público y el impacto de la industria del entretenimiento en la vida personal de las celebridades. El contexto, Medcezir, y el auge de Yaman y Mira ***. Para entender completamente la magnitud de la conexión entre Aatai y Seriney, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto de Medcezir. La serie, una adaptación moderna de DOC, se convirtió en un fenómeno en Turquía y conquistó audiencias internacionales. La trama, centrada en la transformación de Yaman, un joven de un barrio humilde, y su relación con Mira, una chica de alta sociedad, cautivó a millones. La química entre Aatai y Seriney, como Yaman y Mira, era el corazón de la serie. Sus interpretaciones, llenas de matices, emociones y una palpable conexión, eran esenciales para el éxito de Medcezir. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas románticas, todo esto generó una expectativa en el público. ¿Sería posible que esta magia traspasara la pantalla? Los rumores y la presión mediática ***. Como mencionamos, los rumores comenzaron a circular rápidamente. Las revistas del corazón turcas, conocidas por su pasión por las historias de amor de las celebridades, se apresuraron a publicar noticias, fotos y especulaciones. Las imágenes de Aatai y Seriney juntos en eventos, cenas, e incluso escapadas románticas alimentaban la fantasía del público. La presión mediática era constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando capturar el momento perfecto para confirmar o desmentir la relación. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle. La vida personal de Aatai y Seriney se convirtió en un tema de debate público, y ellos, inevitablemente, se convirtieron en el centro de atención. La ambigüedad estratégica, un juego de marketing, ***. La postura ambigua de Aatai y Seriney, como mencionamos, fue clave para mantener el interés del público. Nunca confirmaron abiertamente la relación, pero tampoco la negaron rotundamente. Esta estrategia, común en el mundo del espectáculo, tiene múltiples beneficios. Mantiene la intriga ***. La ambigüedad genera especulaciones y mantiene al público enganchado. La gente quiere saber la verdad, y eso los hace estar pendientes de cualquier novedad.
Promociona el proyecto la supuesta relación entre los protagonistas de una serie o película puede generar un interés adicional en el proyecto, atrayendo a más espectadores y aumentando las ventas. Protege la privacidad, emoticono besos, al no confirmar ni negar, los actores evitan la presión de tener que responder preguntas personales constantemente y pueden mantener un cierto grado de control sobre su vida privada. En el caso de Medcezir, esta estrategia fue especialmente efectiva. La serie alcanzó niveles de audiencia sin precedentes, y la supuesta relación entre Atay y Serini fue un factor clave en su éxito. La posibilidad del amor verdadero, la química innegable. Si bien la estrategia de marketing pudo haber jugado un papel importante, es difícil negar la evidente química entre Atay y Serini. Las escenas románticas de Yaman y Mira eran creíbles, intensas y llenas de emoción. La conexión entre los actores era palpable, y es plausible que durante un tiempo existiera algo más que amistad. Las miradas que se dedicaban, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo parecía indicar que había una conexión especial entre ellos. Es posible que la cercanía, el trabajo en equipo y la experiencia de interpretar a una pareja enamorada hayan generado sentimientos reales. Entrevistas y declaraciones, la reserva como defensa En las entrevistas, Atay y Serini siempre mantuvieron una postura reservada. Evitaban entrar en detalles sobre su vida personal, pero se mostraban respetuosos y afectuosos el uno con el otro. Hablaban de su admiración mutua, de su buena relación y de su profesionalismo. Esta reserva, si bien alimentaba los rumores, también era una forma de proteger su privacidad y de mantener cierto control sobre la narrativa. No querían que su vida personal eclipsara su trabajo. El final de Medcezir, y la distancia Con el final de Medcezir, la atención mediática sobre Atay y Serini disminuyó. La serie había terminado y los focos se alejaron de la supuesta pareja. Sin embargo, la popularidad de ambos actores se mantuvo y siguieron siendo dos de las figuras más relevantes de la televisión turca. La distancia física y profesional también se hizo evidente. Atay se enfocó en proyectos cinematográficos y series como Yerde y The Protector, demostrando su versatilidad como actor. Serini, por su parte, protagonizó la aclamada serie Fi, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas de Turquía. Los rumores de reconciliación, la esperanza de los fans A pesar de sus caminos separados, los rumores de una posible reconciliación siempre estuvieron presentes. Los fans que habían sido testigos de la química innegable entre Atay y Serini, soñaban con verlos juntos de nuevo. Las revistas del corazón continuaban especulando sobre un posible reencuentro, avivando las esperanzas de los seguidores. Conclusiones, un amor complejo y misterioso ¿Qué podemos concluir de la historia de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya? La respuesta definitiva probablemente solo la saben ellos. Sin embargo, podemos hacer algunas reflexiones basadas en la información disponible. Atracción y conexión real Es muy probable que al menos al principio, existiera una atracción y una conexión real entre ellos. La química que tenían en la pantalla era innegable, y es difícil imaginar que no sintieran algo más que amistad. Estrategia de marketing Es probable que la relación, o al menos la imagen pública de la relación, fuera utilizada como estrategia de marketing para promocionar Medcezir. Complejidad y ambigüedad La historia de Atay y Serini es mucho más compleja que una simple estrategia publicitaria. La ambigüedad con la que siempre trataron el tema, las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indica que en algún momento hubo algo más que un simple trabajo en equipo. El amor en el mundo del espectáculo La historia de Atay y Serini es un ejemplo de cómo el amor en el mundo del espectáculo puede ser complicado, misterioso y difícil de entender. La presión mediática, la estrategia de marketing y la necesidad de proteger la privacidad pueden complicar aún más las relaciones. Legado duradero A pesar de que su historia de amor no tuvo un final feliz, su legado en la televisión turca es innegable. Medcezir,
sigue siendo una de las series más queridas por el público, y la química entre Atay y Şerinay sigue siendo recordada como una de las más icónicas de la historia de la televisión turca. Ambos actores han logrado construir una exitosa carrera profesional, y han demostrado ser dos de los talentos más importantes de Turquía. *** El impacto en sus carreras y en la cultura popular. *** La historia de Atay y Şerinay no solo afectó sus vidas personales, sino que también tuvo un impacto en sus carreras y en la cultura popular. Medcezir se convirtió en un fenómeno y sus protagonistas alcanzaron un estatus de celebridad sin precedentes. Después de Medcezir, ambos actores continuaron cosechando éxitos. Atay se consolidó como un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Şerinay demostró su talento en diferentes proyectos y se convirtió en un ícono de la moda y el estilo. Su historia de amor, o la imagen que se construyó de ella, también tuvo un impacto en la cultura popular. La química entre Atay y Şerinay, como Yaman y Mira, sigue siendo recordada y celebrada por los fans. Sus personajes se convirtieron en un referente para muchas parejas, y su historia de amor, aunque no tuvo un final feliz en la vida real, inspiró a muchos. Reflexiones finales. La historia de Atay Ulusoy y Şerinay Sarkaya es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y misteriosas, especialmente en el mundo del espectáculo. La presión mediática, la estrategia de marketing y la necesidad de proteger la privacidad pueden complicar aún más las cosas. Si hubo o no un amor verdadero entre ellos, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo importante es que ambos actores han logrado construir una exitosa carrera profesional, y que su legado en la televisión turca es innegable. Medcezir sigue siendo una de las series más queridas por el público, y la química entre Atay y Şerinay sigue siendo recordada como una de las más icónicas de la historia de la televisión turca. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la historia de Atay y Şerinay? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.